¿Cómo caíste en el consumo de drogas? En la adicción. ¿A qué edad? Con solo 13 o 14 años empecé a consumir, dejándome llevar por las juntas de amistades que tenía en aquel entonces. La mayoría de ellos ahorita ya están muertos o están en la cárcel. Entre ellos mi hermano falleció con 18 por sobredosis. En esos momentos yo no era muy consciente del problema en el que me estaba metiendo. ¿Cómo era tu vida antes de empezar a consumir? Mi vida era muy normal. Era un niño muy humilde, con una familia muy buena. Mis papás me querían, pero pues, poco a poco yo fui causando preocupación en toda mi familia. Generé mucho dolor a mis padres por mis primeras detenciones, en especial a mi mamá, por delitos menores que fueron hasta llevarme preso con 17 años. ¿Qué es lo que buscabas en las drogas? Yo no buscaba nada, simplemente quería escapar de los problemas de mi vida, no quería enfrentarlos. ¿Y ¿Y lo lo lograste? lograste? No. Mis amigos me seguirían hablando si supieran qué hago conmigo mismo para conseguir mi dosis diaria. ¿Cómo verá una madre a su pequeño niño tirado en la calle, con la piel rota, la ropa llena de sangre y una jeringa en cada brazo? ¿Sabías que en México, según la encuesta nacional del consumo de drogas en estudiantes del 2022, aproximadamente el 12% de estudiantes de secundaria y preparatoria reportaron haber utilizado una droga en el último año? Diariamente escuchamos casos que tienen que ver con las adicciones, ya sea en la calle, en alguna persona que conocemos e incluso logramos verlos en nuestra familia. En estos casos familiares, nuestro rol como tal es mostrar un apoyo moral y emocional. Esto no significa que vayamos a solucionarle los problemas a un adicto. No, ellos mismos entraron en ese círculo y ellos mismos tienen que salirse de su adicción. Las adicciones representan un desafío crítico en la salud pública que implica a todas las edades, pero que tiene un impacto particularmente devastador en los adolescentes. Las adicciones se caracterizan por ser un trastorno mental que tiende a ser la búsqueda de alivio mediante el consumo de alguna sustancia o la realización de alguna acción que genere satisfacción. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, las adicciones son una enfermedad física y psicoemocional que genera dependencia a una sustancia o una acción o hacia una persona. Estos cambios en el cerebro son constantes, por lo cual se considera la drogadicción una enfermedad reincidente y afecta a las personas que llevan un cierto proceso para dejarlas, son vulnerables a volver a recaer en ellas aunque lleven tiempo sin estar en contacto con dichas sustancias. La adolescencia es un periodo caracterizado por el desarrollo psicológico y emocional de las personas. Es una etapa en la cual experimentamos y aprendemos acerca de nuestro entorno. Muchos diríamos que es cuando salimos a ver el mundo. Es por eso que somos especialmente vulnerables a las influencias externas, lo que puede llevarnos a experimentar con alguna sustancia o algún comportamiento adictivo, lo que sin darnos cuenta nos puede llegar a topar en un pozo sin fondo. Muchas veces hemos escuchado las típicas frases de, anda, nadie se va a enterar, no pasa nada, no le diré a nadie, o el famosísimo, uno al año no hace daño. Pues estas mismas nos incitan a probar, que aunque sabemos que es algo muy peligroso, nos causa tanta curiosidad. Y actualmente este tipo de problemas relacionados con la influencia de malas compañías y la necesidad de aprobación termina siendo una de las principales causas del consumo de las drogas. Pero al final del día la decisión la toma el consumidor, no el que la ofreció. Así pasa con todos los tipos de drogadicción. Las adicciones se dividen en dos partes. La primera son las adicciones de conducta, que estas serían básicamente el juego, el sexo, el trabajo, las redes sociales, círculos o grupos. Un ejemplo donde se puede ver esto son las personas, más específico los adolescentes, que a través de las redes sociales buscan la aprobación, ya sea con un like o un comentario positivo. Y la otra parte son las adicciones de ingestión, en las cuales entran el alcohol, las drogas, la marihuana, el opio, los estupefacientes, entre muchas otras cosas más. Un ejemplo de esto, donde más comúnmente se ven, son en las fiestas familiares, círculos sociales, ya sea con amigos o con conocidos. Y estas sustancias pueden afectar a los consumidores, donde pueden actuar de manera, pues, ya sea agresiva, pacífica, divertida,
entre muchas otras cosas, o en algunos casos simplemente se duerme. Y hablando ya directamente de las adicciones a las drogas, podemos relacionar su origen con una predisposición genética que nosotros contamos. Me refiero a esto con nuestra capacidad psicológica de no aceptar o de rechazar o de tener un criterio para saber atender nuestras propias necesidades y si en verdad queremos drogarnos o no. Y la otra sería una cuestión socioeconómica, que tiene que ver con nuestra capacidad para obtener las drogas, si alguien nos las ofrece, si nosotros las compramos o si alguien directamente nos las regala. De las causas podríamos decir que depende mucho de la edad. Muchas veces las causas entre las personas que consumen drogas tienden a ser similares, pero se diferencian en cosas clave. Un ejemplo, los adolescentes consumimos drogas por presiones externas y los adultos podría ser que consuman por el estrés del trabajo y la necesidad de escapar de la monotonía. Otra de las cosas que cambian es el contexto del lugar y la época. Un ejemplo muy claro, en 1970 se creía que el opio tenía cualidades curativas, lo que favoreció a su producción y a su popularidad, lo que hizo que todas las personas quisieran consumirlo. Ahora sabemos que esto no es muy cierto. Un ejemplo más sería en la época de nuestros abuelos y de nuestros padres, donde el alcohol y el tabaco eran unas de las principales adicciones, a pesar de que eran muy mal vistas. Pero en la actualidad, gracias a las redes sociales, a los medios de comunicación y a la tecnología, el consumir drogas se ha vuelto una práctica común, llegando a ser incluso aplaudida si lo hace alguna persona que admiramos. Gracias a esta misma tecnología, podemos conseguir las drogas de manera más fácil. Un ejemplo, encargándolas en línea, sin necesidad de salir, de ponernos en riesgo, simplemente con un movimiento del dedo, podríamos llegar a conseguirlas. Esto mismo ha creado que se hayan creado nuevas sustancias que ahora ocupan dichos puestos de popularidad y por ende tienden a ser más fuertes. Y la forma en la que las adicciones afectan a la familia y a nuestro círculo social, la mayoría de las veces es siempre el mismo dilema. Una familia tiene a un familiar que es adicto y necesitan saber qué hacer con él. El cómo nosotros podemos interferir en un sistema familiar, negándole la comunicación y aumentando el estrés de todos, da a entender si nos drogamos o no. Por ejemplo, nos volvemos una carga emocional, física y financiera, sobre todo para nuestros padres, quien no tienen ninguna otra opción más que meternos a un anexo o empezar a mandarnos a centros de rehabilitación. Una de las principales causas es que afecta más que nada al círculo familiar y esto genera desconfianza o aislamiento social, ya sea entre padres, hermanos o todo el círculo familiar básicamente, ya que esto genera un sentimiento de culpa o se sienten básicamente avergonzados. En la actualidad y como adolescentes somos extremadamente influenciables, hasta el punto en el que algunos de nosotros hacemos cosas que no queremos y que ponen en riesgo nuestra integridad con tal de agradar o encajar en un grupo. Recuerden que como dicen nuestros abuelos y nuestros padres, el que con lobos anda, aullar se enseña, y puede que siguiendo estas mismas prácticas, por la necesidad que tenemos de encajar, sin darnos cuenta cabemos en un pozo sin fondo lleno de adicciones y sustancias. Igualmente, nosotros podemos llegar a ser quienes influencien a nuestros entornos. Un ejemplo, nosotros incitando a nuestros amigos a un toquecito o una probadita y cada vez iniciar a incitarlos a más y más sustancias y a que consuman más fuertes. Dentro de la responsabilidad afectiva de un adicto se destrozan por completo los sentidos de coordinación hacia el afecto y hacia las emociones. A esto se refiere con que proyectan sus emociones con sus seres queridos de una manera muy negativa o muy agresiva. Y esto también es porque gracias al consumo de las drogas los sentidos se vuelven muy ineficientes y se bloquean cualquier tipo de emoción. Tomando en cuenta lo anterior, puede decir que la coordinación está extremadamente desvanecida. La memoria y el propósito de una acción pierde su sentido. Nos convertimos en un zombie simplemente funcionando gracias a la sustancia, a esa adicción que tenemos, pues nunca logramos percibir nuestras acciones como lo son, sino más bien como pensamientos y destellos muy leves que simplemente no volverán en nuestra mente. Otro punto a destacar donde afectan las adicciones es en el área escolar, ya que afectan la pérdida de memoria, dificultad para aprender y básicamente en el sistema inmunológico. Aumentan el apetito, la ansiedad, entre muchos más factores. Incluso esto afecta a los estudiantes para poder resolver problemas y pensar con claridad al momento de estar en clases o en la escuela. Ya revisando toda la información obtenida de nuestras investigaciones, nuestras fuentes en línea, las encuestas y entrevistas en línea, encontramos una diferencia y una relación. Esto entre adultos mayores y jóvenes, y entre hombres y mujeres.
En cada anécdota se refiere al inicio de una drogadicción como una forma de salir de una realidad o de encajar en un cierto círculo social, como lo son amigos o familiares, pero en especial los padres. Esto nos da a entender una cosa, que en nuestra niñez las cosas se nos parecen algo inaccesibles, pero ya en la adolescencia sentimos el poder de tener las cosas. Nos volvemos sumisos ante la experimentación. Claro está que esto depende completamente de la educación que nuestros padres o tutores inculcaron en nosotros, y esto influye en la manera de ver nuestro entorno y en aprender a no dejarse llevar por malas compañías. Gracias. Esta plática fue creada por su servidora, Dasha Sánchez, Maximiliano Hernández. Imael Ventura. y nosotros somos Desconectados.